Bueno, como todas las mañanas aquí en el arranque en Radio Sónica, vamos a charlar con referentes del mundo de la política, de la actualidad. Recién lo hacíamos con sanitaristas para contar los problemas que había de la provincia de Buenos Aires con el sueldo de los efectores de salud. Y ahora nos vamos a meter un poco más en la coyuntura política para charlar con un legislador de la ciudad de Buenos Aires. Es Eugenio Cassieles, muy amablemente me atiende cada vez que lo llamamos y lo convocamos. Representa al partido de Consenso Federal y bueno, y está en la mañana de hoy para charlar con nosotros. Hola Eugenio, ¿cómo andás? Maximiliano Lequi te saluda. Maxi, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, Eugenio, ¿cómo estás viendo un poco la actualidad económica en el marco de la pandemia? Y la verdad que bastante preocupado, ¿no? No sé cómo lo están viviendo ustedes. O sea, pareciera que no hay una respuesta clara, una solución productiva. Hay medidas encontradas. La verdad que con cada persona que te pones a hablar del gobierno encontrar respuestas diferentes. Entonces, a mí me deja con bastante preocupación esto. Uh-huh. Sí, es un poco la sensación que tenemos todos, inclusive la sensación que hay es que no sabemos si los botones que están tocando son los correctos, porque no sabemos si puede tender a normalizarse o puede tender a agudizarse el problema. Sí. La verdad que nosotros, te soy muy sincero, nuestra mayor preocupación es esto de que se puede profundizar sobre todo por la inacción de los funcionarios, digo. Y esto no es poner nombres propios. Uh-huh. Y lo que más nos preocupa también es el mensaje que se le está dando a la gente. Yo muchas veces abro los diarios, entro a los portales, veo los medios de la televisión y la verdad que el mensaje para la gente es muy preocupante, ¿no? Estamos mal y no tenemos un rumbo. Esa combinación hace que yo, si estuviera en mi casa, me preocupara mucho, y la verdad que nosotros desde a todos, ponernos una vereda u otra en la política, hoy tenemos que ser todos socios en el mismo proyecto, que es sacar el país adelante y que la gente viva mejor. Uh-huh. La verdad que uno que se pone en el lugar de la persona que está en su casa, habla con familiares, amigos, es muy preocupante lo que se vive. Ahora hablaba ayer con algún funcionario del gobierno nacional y bueno, le planteaba, o sea, a nosotros nos pareció una locura cuando en una semana veías a Miguel Ángel Pelle y también a Guzmán salir y decir cosas distintas en una cartera que tendría que ser coincidente, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es lo que tenemos que ordenar rápido. Y en segunda instancia a mí me preocupa mucho también el rol que tiene la oposición actual nacional, donde pareciera que los errores del gobierno son aciertos de la oposición, y la verdad que los errores del gobierno lo único que hacen es lastimar al pueblo. Estamos en un momento donde no hay lugar para construir grietas. Estamos en un momento donde tenemos que trabajar todos juntos para sacar el país adelante, y eso no se está viendo en algunos espacios. Uh-huh. Eso es lo más preocupante. Yo recuerdo que cuando ustedes hacían la campaña electoral, justamente lo que hablaban era de eso, de ser una oposición responsable, de marcar errores y tratar de construir a futuro. Y bueno, en base a eso, ¿tienen diálogos con el gobierno nacional, con el gobierno de la ciudad? ¿Los convocan? ¿Han podido instalar como esa propuesta de campaña en relación a tratar de acercar el diálogo y tratar de acercar propuestas, más allá de que después el gobierno las tome o no las tome? Sí, por supuesto. Y nosotros tenemos la vocación de hacer eso. Nosotros, si vos recordás, yo levantar esto, que siempre, vuelve a hacer una crítica siempre sobre la figura de Roberto Labaña, y es algo que yo destaco. Pero no lo destaco como una cuestión ejemplar, no desde él, sino de cómo el país analiza y cómo los medios analizan algunas cuestiones. Roberto Labaña salió hace poco diciendo que era una locura pensar que el presidente y la vicepresidencia tenían que pelear, tener mala relación, no me acuerdo la frase exacta. Y la verdad que salió una gran cantidad de gente a criticar esto. Y entonces nosotros lo que vemos es un país donde sinceramente no hay una profundidad de análisis, sino hay reacciones viscerales. Y nosotros tratamos de estar lejos de las reacciones viscerales. Entonces eso nos permite que podamos aportar, aún si no nos escuchan. Uh-huh. Tenemos en algunos lugares resortes, y eso hace que nos escuchen, pero que aún así, si no lo hicieron, nuestra vocación es aportar, no ser críticos, y más en un momento como este. Digo, de vuelta, la gente está en la casa y cuando ve que de los dos lados de la política están peleando, lo que piensa es, no tenemos destino, estamos mal, vamos a ir peor. Entonces, nosotros tratamos de tener esa vocación, nos convocan, nos escuchan, y aunque no lo hicieran, nuestra vocación sería seguir en el mismo camino. Bien, Eugenio, te meto un poco también en una situación que se está dando en la semana para tratar de justamente profundizar la reflexión,
que es el tema de la toma de tierras, despersonalizándolo con el tema Echeverre o Grabois, despersonalizándolo. ¿Qué opinión tienen respecto a cómo está manejando el gobierno y la política justamente este tema? Mira, son respuestas muy claras, es lento. Como todo lo que estamos viviendo en este gobierno, desafortunadamente, es lento. O sea, la respuesta de lo que tiene que ver con las tomas tendría que ser relacionada a una política pública de acción inmediata. Seguimos discutiendo. A ver, vamos a ser sinceros, hay tomas donde realmente hay gente que necesita un hogar y todo lo demás, y a eso hay que responderle con una política pública, no incentivando las tomas, ¿no? Al no reaccionar, pareciera que lo que está bien es tomar tierra cuando el gobierno no actúa. Y en segunda medida, hay una gran parte que también está ocupando tierras, que la realidad es que no tiene ninguna necesidad de tierras. Entonces digo, también eso necesita una política pública determinada. No hay una acción del Estado. Demora el Estado en accionar, y eso, bueno, eso es lo peor que puede pasar. Para nosotros es lo peor que puede pasar. Claro, Hoy pero estamos lentos. Uno puede decir por qué, la pregunta puede ser, o el pensamiento es por qué demora, porque lo comparte la idea de pensamiento o porque en realidad no tiene reacción. No, es mucho más sencilla la respuesta. La respuesta es que hay tanta diversidad de pensamiento y tan poca conducción que es muy difícil tomar una decisión tan delicada como ver qué hacemos con personas que toman tierra. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros, de un lado te van a decir, estás jugando con la necesidad de la gente, y del otro lado te van a decir, estos son los delincuentes que ocuparon tierra. Hay de los dos discursos, no nos vamos a engañar. Digo, claro. Como todo en este país hay grieta, hay dos discursos. Tomar una decisión con respecto a eso es difícil, y más en un espacio donde hay diversidad de pensamiento, falta de debate sobre esa diversidad para poder conseguir un punto de vista concreto, y falta de conducción. Eso termina en lo que estamos viviendo. Fíjate hasta qué punto uno puede profundizar esa reflexión, es decir, hay falta de conducción y tiene que ser la propia vicepresidenta la que sale a escribir una carta diciendo que el que manda es el presidente. Bueno, es una locura, pero yo esto te voy a ser muy sincero, no soy una persona que tenga relación con Alberto Fernández, no lo conozco, coincidimos en un espacio político y nunca hablé con él, porque era otra Argentina, otro momento, otra política, y la verdad que no coincidí. Pero eso no le atribuyo la responsabilidad a Alberto Fernández. Yo creo que hay muchos funcionarios que se sientan en un lugar, se sienten cómodos, por temor a perder esa comodidad no accionan. Yo creo que, la verdad, una persona que me formó en la vida y no en la política, que era un amigo, siempre decía, el futuro es los que actúan. O sea, uno no puede estar sentado en un lugar sin tomar decisiones, solamente porque le gusta y tiene comodidades, o porque se siente que consiguió un objetivo político. La realidad es que uno tiene que accionar, y en la gran mayoría de las cuestiones son funcionarios que no actúan, nada más que eso. Claro, pero tal vez la no toma de decisión tiene que ver con algo que vos dijiste, que es que se piensa distinto. Entonces, al pensar distinto, si vos tomás una decisión, no es lo que está pensando la conducción, es lo que está pensando a lo mejor otra pata de ese espacio. Pero mirá lo que dijiste, no es lo que está pensando la conducción. Claro. ¿Cuál es la conducción, viste? O sea, claro, pero bueno. Claro, ¿me explico? Sí, ¿Cuál claro. es la conducción? No pongo en duda al presidente, sino que capaz un funcionario de segunda línea tiene que pasar, no es que va y discute con el presidente de la política pública, tiene un ministro en el medio, para hacer un ejemplo, y eso es lo que hace que duden los funcionarios. Te lo decía recién, vos tenías a Guzmán pensando una cosa y a Pérez pensando otra en una semana de diferencia. O sea, piensan distinto sobre devaluar, piensan distinto sobre un montón de cuestiones, y la verdad que es la misma cartera. No está hablando uno de salud y el otro de deporte. Es lo mismo, está hablando de una cartera con la cuestión vinculada a la economía de nuestro país. Entonces, si te pasa a gran escala, a ver, vimos notificaciones oficiales entre el Banco Central y el Ministerio, y donde tienen posiciones encontradas. Es el problema real que estamos viviendo hoy. Y si no se alinean los planetas, es muy difícil poder proyectar un futuro mejor. Y eso es lo que le pasa a la gente. Mirá, si vos agarrás encuestas, hoy debe ser uno de los momentos de más rechazo a ambas partes. Sí. Donde la gente tiene más temor. Es verdad. Es verdad. Te lo dicen las encuestas. Yo no soy del que se vayan todos, la antipolítica. Yo soy una persona que vengo de la política, amo la política y creo que la política es la herramienta para transformar. Ahora, la realidad es que la política es la que actúa. Lo que se queda sentado y no hace nada, yo no lo considero política. ¿No es el momento, crees, para armar lo que en algún momento planteó el expresidente Duhalde, lo que planteó también Labaña,
una gran mesa de diálogo y de concertación para, no sé, de alguna manera que se sientan empresarios, sindicalistas, como representantes de los medios, como decía Cristina Sí, Kirchner, no sé, todo el mundo. Maxi, perdón que te corrija, siempre es momento para eso. ¿Cuándo no es momento para una cosa como esta? Siempre es momento para eso. ¿El problema cuál es? Que verdaderamente, de vuelta, si vos tenés una conducción débil, tenés temor a cualquier espacio que se pueda juntar un montón de... ¿Me explico lo que quiero decir? Claro, claro, Vos claro. sos ministro de Economía, no, se van a juntar sindicalistas, el otro, pum, pum, pan. Y decís, che, me matás si me haces esto. No tengo conducción, no accionamos y me haces esta mesa, me complicás la vida. Salen todos juntos en los diarios diciendo, no, tenemos que, no sé, no quiero exagerar y hablar de medidas económicas, tenemos que ir para este lado, y el tipo piensa en otro sentido, no tiene conducción, no tiene apoyo, y encima tiene una mesa de un montón de sectores que piensan para otro. Es complicado. Sí. O sea, yo creo que siempre es momento para eso, pero bueno, tenés este problema. Déjame preguntarte, dentro de ese espacio, uno está viendo, desde mi punto de vista, y quiero reflexionarlo con vos para que me lo debatas o no. Estoy viendo un crecimiento importante, te diría, no sé si por acción del propio presidente, acercando muchísimo a Sergio Massa. ¿Tiene que ver con la institucionalidad o tiene que ver con que prefiere apoyarse en Massa y no en Cristina? Y yo creo que... No me hagas responder cosas incómodas. No, pero ¿tenés la misma percepción que yo? Como que lo pero están... Es un acuerdo, ya lo sabemos todos en la política, eso está cerrado, eso ya está confirmado. O sea, me estás pidiendo... Y bueno, yo quiero que me des la primicia, así después del título. Que amigos, Maxi, me están matando el aire. Después es el título. Está bien. Le voy a dar a Augusto Niesgay una pregunta para que te haga, Eugenio. Eugenio, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Eugenio, escuchaba recién lo que decías, el tema de aquellos que no accionan y los que tienen que accionar, y digo, ¿cómo se plantea el futuro político pensando que el año que viene hay elecciones? Digo, ¿cómo podemos pensar lo que se viene teniendo en cuenta esto, ¿no? En algún momento vamos a tener una política que accione, no te voy a decir un 100%, pero un 95, 90%. ¿Cómo? Te escuché mal la pregunta, discúlpame. No, digo, pensando en lo que decías de los políticos que accionan y los que no, en algún momento, pensando en las futuras elecciones, ¿podemos pensar en una política que accione, no sé si a un 100%, pero a un 95 o 90%? No, estamos en un país donde esas cosas, que es un sueño idílico. Sí, hay espacios donde se acciona mucho más y hay espacios donde menos. Digo, el peronismo habitualmente es un espacio donde se acciona muchísimo más de lo que está sucediendo ahora. Estamos acostumbrados a tener mucha más acción. Pero bueno, la verdad, vos me hablás cuando ya me preguntás por las elecciones, yo ya se me va la cabeza para otro lado. Porque, o sea, falta todavía, falta. No, o sea, me parece que es un momento del mundo y del país donde no podemos ni pensar eso. Claro, o sea, claro. Yo te digo la verdad, o sea, no sabemos para dónde vamos a terminar, puede pasar cualquier cosa. Y puede pasar que no haya elecciones el año que viene, puede pasar 10 millones, te digo, en el peor escenario, 10 millones de cosas. Lo que no puede pasar es que sigamos teniendo divisiones. Me parece muy preocupante, por ejemplo, lo que pasó el otro día, es muy bruto, como te escribí la pregunta de Massa y etcétera, te hace muy bruto. A mí ver a Mauricio Macri como salió el otro día me preocupa muchísimo. Claro. Muchísimo. Precipita un montón de discusiones y no está pensando en ningún momento que es lo mejor para nuestro país, está pensando cómo él volver a entrar en el mapa en un momento de una parece estratégico y cómo lo que necesitamos ahora son patriotas, no ególatras. Sí, es como que están todos mirando su propio centro y no el bienestar general, ¿no? Es así. Nosotros necesitamos, te voy a repetir la frase porque me gustó, necesitamos patriotas, no ególatras. Bien. Es así, sí. Hoy necesitamos que el país esté unido. A mí, por ejemplo, nunca trabajé con Horacio Rodríguez Larreta, pero el gesto de ir a la Quinta de Olivos, tratar de mostrarse con el presidente en un momento donde el país lo necesitaba, yo me saco el sombrero. Eso es lo que necesitamos en un momento malo. Podés pensar igual, podés pensar distinto. Te sacaron el 1% y vos igual tenés voluntad de diálogo, porque la verdad es que en el medio están los argentinos. O sea, ya no es más una cuestión de partido sí, partido no. Arrancamos el año en 40% de pobreza y estamos cerca del 60%. ¿Qué margen hay para discutir de política, de si Macri estaba bien el peronismo, no estaba bien el peronismo? Mauricio, gracias, quédate en tu casa. Gracias, quédate en tu casa, nosotros tenemos problemas graves los argentinos. Y hacerte responsable de lo que dejaste también, ¿no? Porque o sea, acá no es
la pandemia de Alberto Fernández. Sí, pero eso es verdad. A mí me dio la misma sensación cuando analizaba lo que decía el expresidente Macri. No hay una autocrítica. ¿Te acordás que a Cristina Kirchner siempre se le pedía autocrítica por lo que había pasado en su gestión, en el kirchnerismo? Y no veo mucho. Perdón que te interrumpa, pero tiene una diferencia grave, o sea, grande. A Cristina Kirchner se le pide autocrítica, a Mauricio Macri se le pide que no aparezca más. No queremos ni la autocrítica, Mauricio, quédate donde está, ya está. Con eso nos alcanza, no necesitamos nada más, ya las cagadas las hiciste. Ya cumpliste tu Mauricio. Periodo, ya está. Con que te quedes en tu casa nos alcanza, no queremos que pida disculpas, nada, ya está. Eugenio, hoy se cumplen 10 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, ¿cómo lo recordás vos? Y la verdad que a mi criterio, me hace mucho que no hablo de Kirchner, nunca fui parte del espacio del kirchnerismo, pero a mí Kirchner lo que me trae es que fue uno de los tipos que volvió a traer la política a la mesa de los argentinos. Digo lo mismo, sí, totalmente. Veníamos de momentos muy malos donde hablar de política era indignante para todos, etcétera, y el dato de la realidad es que a partir del gobierno de Kirchner, Duhalde volvió a ordenar todo, pero a partir de Kirchner volvimos a discutir la política, acercó la política a los jóvenes, digo, de mis generaciones un poco más grandes, capaz son los de la Cámpora, y la verdad que él le dio lugar a los jóvenes, un tipo que reivindicaba la política, y para mí es lo que hay que hacer. Después podemos pensar igual, distinto, digo, es una cuestión ideológica ya, pero lo que yo rescato de Kirchner fue que puso la política arriba de la mesa de la Argentina de vuelta. ¿Hay pandemia o no hay pandemia? Estoy viendo en los canales de televisión al presidente Alberto Fernández, salió caminando desde Casa Rosada al CCK. Yo estoy en Quintana, en este momento en Quintana al 600 por tomar un café sin barbijo y toda la gente está sin barbijo. Ya es un dato, porque yo no sabía porque estoy hablando y estoy sentado en una mesa, ¿no? ¿Eso te parece que nos estamos relajando? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, pero también es natural, fue muy largo el proceso de cuarentena, fue muy largo. No sé, yo no soy... Me parece una buena medida la cuarentena, me parece que no puedes estar 8 meses con la gente, es muy complejo. Y más viendo el rebrote que va a haber en Europa, estamos viendo que va a volver, capaz acá en Argentina cuando volvamos a bajar, la gente necesita un respiro. Pero digo, nuestros familiares, no sé si ustedes tienen familiares grandes, o sea, sí. Mi mamá, mi abuela, no vengan, hace 2 meses mi mamá me llamó un día llorando y me dijo, mirá, vengan, si estoy de contagiar me contagiaré, y si la abuela también, o sea, mi abuela tiene 95 años, ¿cuántos años le quedan? Claro. Uno ya se le fue con pandemia. Mirá, si me tengo que ir, me quedo viendo a mi nieto, viendo a mis hijos. Es complejo, es una discusión ahí que es más complejo, me parece. Bien. Eugenio, como siempre, gracias por atendernos, gracias por atender a Radio Sónica. Tomate un rico cafecito, espero que pronto podamos compartir un cafecito y cerca de legislatura. Cuando ustedes quieran. Un gusto, Maxi, y saludos a los muchachos. Un abrazo muy grande, abrazo grande. Bueno, hablamos con el legislador de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casieles, que representa al espacio de consenso federal y muy amablemente nos atiende como lo hacen todos los funcionarios y legisladores. ¿Estás viendo en los